Modelo OSI. Capas del modelo OSI. El modelo OSI especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa y suele hablarse de modelo de referencia, ya que este es usado como una gran herramienta para la enseñanza de comunicación de redes. ¿Qué es el modelo OSI? Es una interconexión de sistemas de comunicación de datos. ¿Qué significa OSI? Open System Interconnection, base de interconexiones de sistemas abiertos. ¿Quién propone el modelo OSI? Fue desarrollado en 1948 por la Organización Internacional de Estándares llamado ISO. Las capas del modelo OSI son capa física, capa de enlace, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Nivel físico. Esta capa se encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la red, como cable coaxial, cable par trenzado, fibra óptica, infrarrojos, microondas y otras redes inalámbricas. Transmite los bits de información a través del medio para la transmisión. Se encarga de lo físico y de las características eléctricas. Garantiza la conexión, maneja las señales electromagnéticas y eléctricas. Capa de enlace. Es cuando se une o se inicia la conexión. Se ocupa del direccionamiento físico. Esta capa se encarga del acceso a la red, de notificar cada vez que haya algún error, y en esa capa los switches hacen su función. Capa de red. La función de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen hacia su destino. Los dispositivos que facilitan dicha tarea se les llaman encaminadores o routers. Esta capa lleva un control de la gestación de la red. También en esta capa es donde trabajan los routers. Los firewalls actúan en esta capa para poder destacar direcciones de las máquinas. Capa de transporte. Esta transporta o envía los datos de la computadora A la computadora B. Su función principal es aceptar datos enviados por las capas superiores, dividirlos en pequeñas partes y pasarlos a la capa de red. Esta capa provee servicios de conexión para la capa de sesión que los usuarios usan al enviar y recibir paquetes. Capa de sesión. La capa de sesión es el trato que ocupa el área entre las capas superiores orientados a las aplicaciones y el ambiente propio de garantizar el enlace de las capas inferiores. Esta capa establece, gestiona y finaliza las conexiones entre los usuarios, la sesión entre emisor y receptor. Que la comunicación no se efectúe al mismo tiempo. Capa de presentación. Se encarga de la representación de la información, es decir, en qué forma se van a presentar los datos. La codifica de tal manera que los datos lleguen reconocibles. Esta capa trabaja más el contenido de la comunicación y no tanto la conversación en sí. Nivel de aplicación. Esta capa ofrece la posibilidad de acceder a los servicios de las capas mencionadas. También define los protocolos que se utilizan para intercambiar datos como el correo electrónico, gestores de bases de datos y servidores de ficheros. El usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. En conclusión, la capa de aplicación son los datos, la capa de transporte es el segmento, la capa de red es el paquete,
La capa de enlace de datos es el trama. La capa física son los bits. Gracias.